A su nombre sea la gloria. Amén. Seguimos, amado, estudiando el Nuevo Testamento. Amén. Y vamos ya por el estudio número 9. Y vamos a estudiar el capítulo 20 de Mateo en adelante. Sea Cristo Jesús glorificado. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Santo es el Señor. Lo hayan buscado en su Biblia, Mateo capítulo 20. Gracias a Dios. Sea Cristo Jesús glorificado. Amén. Mateo capítulo 20. En el estudio de hoy, amado, vamos a seguir o a continuar con lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hemos visto, amado, grandes milagros, señales que Cristo ha hecho. Hemos visto, amado, cómo fue el nacimiento de Cristo. Hemos visto, amado, su ministerio. Y hemos aprendido bastante en su mensaje. Cómo Cristo, amado, predicó. Cómo Cristo, amado, enseñó. Y hemos visto cómo Cristo enfrentaba a los fariseos y a los saduceos. Pero en el día de hoy, amado, vamos a continuar mirando la vida de Jesús. Amén. Mateo capítulo 20. Gloria a Jesús, todo con la Biblia abierta en Mateo capítulo 20. Gloria a Jesús. Amado, vamos a empezar en el verso 1. Y ahí dice los obreros de la viña. En la clase pasada o en el estudio pasado estuvimos, amado, hablando acerca de un encuentro que tuvo Cristo con una multitud y Cristo le enseñaba. Y entre este encuentro, Cristo tuvo un encuentro, amado, con el joven rico. Esto fue un joven que se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para entrar en la vida eterna? Y la Biblia dice, amado, que Cristo le dice a este joven que cumpla los mandamientos. Y luego, cuando Cristo le dice esto, amado, a este joven, dice que el joven le responde a Cristo y le dice: todo lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y dice que Cristo le dice: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que él, entristecido, se fue. Eso, amado, específicamente, pero que se para siempre está en el verso 20 al 22 de Mateo capítulo 19. Entonces esto, amado, trajo que los discípulos le pregunten a Cristo y le dijeron: si eso es así, entonces nadie sería salvo. Entonces, amado, Cristo le dijo que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Cristo comenzó a decirle que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y explicamos, amado, que el ojo de la aguja no era una aguja que usted usa para usted coser. Cuando Cristo habla del ojo de la aguja, está hablando de una puerta que había en Israel, por donde entraban, amados, los que comercializaban, y ellos entraban con camello, y después de las 6 de la tarde la puerta se cerraba y había un agujero en esa puerta que era conocido, amado, como el ojo de la aguja, y por ahí solamente entraba una persona y de lado, es decir, que un camello no podía entrar por ahí, y ellos cerraban esta puerta para que los comerciantes que andaban en camello no negocien ni vendan cuando cae la noche, porque para los judíos, amado, la noche era sagrada, no se podía trabajar, ellos no trabajaban, ellos en la noche la usaban para adorar a Dios y para descansar. Amén. Los judíos trabajaban hasta las 6 de la tarde, esa era la costumbre de ellos, y por eso ellos cerraban la puerta para que ningún tipo de persona entre con mercadería a vender después de las 6 de la tarde. Pero entrando, amado, aquí en el capítulo 20 verso 1, Cristo, continuando con esta misma multitud que le preguntó que qué difícil es entrar al reino de los cielos. Entonces, aquí Cristo ahora le da una parábola que es conocido como la parábola de las viñas. Amén. Y desde el verso 1 al verso 16 del libro de Mateo capítulo 20, amado, nosotros podemos darnos cuenta con esta parábola de que Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere con su viña, es decir, con el mundo, con su evangelio. Amén. Y dice que Él es el dueño de la viña, es decir, amado, de la tierra y de su plenitud. Ahora bien, en esta parábola, amado, nos muestra la soberanía de Dios, donde Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a un dueño de la viña que contrató obreros para que trabajen en su viña. Y dice que algunos lo contrató a la hora tercera, otro a la hora sexta, y fue contratando obreros, amado, para pagarle un denario. Y dice que al final, como a las 5 de la tarde, faltando una hora para que se acabe el trabajo, dice que él le dijo
a los capataces, los que contrataban a los trabajadores: vayan por la plaza, esa gente desempleada, y tráiganla también a trabajar. Y dice que trajeron unas cuantas personas a trabajar a las 5 de la tarde, y cuando dieron las 6 que se paró el trabajo, él comenzó a pagarle a todos sus trabajadores, y los que empezaron a trabajar desde las 9 de la mañana les dio un denario, pero los que trabajaron desde las 5 de la tarde hasta las 6 les dio un denario también, lo cual dice, amado, que los trabajadores se molestaron porque ellos entendieron que el dueño de la viña fue injusto, porque ellos habían trabajado desde las 9 de la mañana hasta las 6 y le pagaron un denario. Y ellos le dijeron: pero esto que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde y además trabajan una hora, tú le estás dando un denario también. Entonces nosotros vemos eso como injusticia. Dice que Cristo, haciéndole la historia a la multitud, le dice que el dueño de la viña dijo: yo hago lo que yo quiera con lo que es mío. Y así mismo, amado, es Dios. Amén. Dios hace lo que Él quiera con su mundo, con la tierra, con su plenitud y con los seres humanos. En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 35, dice que Jehová hace según su voluntad con todos los habitantes de la tierra y el cielo, y que nadie le puede decir a Dios qué tú haces. Por eso nosotros debemos estar, amados, sometidos a la voluntad de Dios. Y nosotros, amados, como creyentes, debemos, amados, adaptarnos a todo lo que acontece en nuestro alrededor, amén, y aceptarlo de plena voluntad, sin cuestionar a Dios y sin quejarnos, porque Él hace según su voluntad con el mundo, con su plenitud y aún con el Evangelio. Por eso somos personas, amados, que tienen menos tiempo que otros en el Evangelio, y ya tienen unos ministerios desarrollados, ya están pastoreando, ya Dios lo usa en milagros, en señales, en visión. Y tal vez personas que tienen más tiempo cuestionan y dicen: pero yo tengo más tiempo con que él en el Evangelio que ella. Es decir, que Dios, amado, hace lo que Él quiere con el que Él quiere en el momento que Él lo determine. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 20, del verso 1 al 16. Dice el verso 1, amado: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Verso 2: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. En el verso 2 dice que este obrero, amado, salió a contratar, este hombre salió a contratar obreros para su viña, y dice que convino con ellos para pagarle un denario. O sea que el trato que él hizo con los primeros que contrató es que le iba a pagar, amado, un denario. Amén. Ahora bien, amado, y dice que en el verso 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Verso 4, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. O sea, el hombre salió a las 6 de la mañana, amén, contrató unos cuantos y le dijo que le iba a pagar un denario. Un denario, amado, era lo que valía un día de trabajo en Israel. Entonces dice que como a la hora tercera del día salió por la plaza buscando empleados. La hora tercera, amado, es las 9 de la mañana. En Israel no hay ni que la 1, la 2, la 3 de la tarde, la 4, la 5 de la tarde. No, en Israel las horas se establecían, amado, por décimas, amén, o por números cardinales. Es decir, la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, la hora cuarta, la hora quinta, la hora sexta, la hora séptima, y así sucesivamente hasta llegar a la hora doceava. Amén. Era Jesús, que era la hora, las 7 de la tarde. Porque el día en Israel se dividía de la noche. El día tenía 12 horas y la noche en Israel tenía 12 horas. Por eso, amado, era que eso para siempre. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viviendo bajo una costumbre pagana. Aún hasta los días son paganos. Lunes, martes, miércoles, jueves, todos esos días hacen, amado, honor a dioses ancestrales y a los planetas y a los astros. Por ejemplo, el lunes, amado, honrando a la luna; el martes al planeta Marte; el miércoles a Mercurio; el jueves a Júpiter; el viernes a Venus; el sábado al planeta Saturno, una adoración a Saturno; y el domingo, que en inglés significa Sunday, domingo en inglés Sunday, y la palabra sun quiere decir sol, y day es día en inglés. Es decir, que Sunday quiere decir día del sol. O sea, el domingo significa el día del sol. Amado, los días
días, los meses y los años, según el calendario que nosotros vivimos, es un calendario pagano, un calendario, amado, totalmente idólatra. Incluso en nuestro país, ya vamos a volver a la parábola, es un país idólatra. Usted no ve que toda la provincia comienza con San Francisco, San Pedro, San Cristóbal, San Juan, amén. A la provincia de Higüey le pusieron la Altagracia, San Isidro, San Luis. Es decir, que toda la mayoría de la provincia, amado, como un santo, Santo Domingo. ¿Usted me puede entender? Es decir, que nosotros estamos, amados, bajo un gobierno totalmente idólatra. Amén. Y hasta el calendario gregoriano, en el cual nosotros nos sometemos, es un calendario también, amado, idólatra. Hasta los meses del año tienen su significado de adoración. Enero, febrero, marzo, todo eso tiene su significado. Ahora, en Israel todo eso cambia, porque en Israel los días, amén, la semana, las horas y los meses tenían diferentes nombres. Cuando Dios estaba creando el primer día, Dios no le llamó domingo. Al primer día Dios le dijo, fue el primer día, ya. El segundo día segundo, el día tercero, así era que se llamaban los días de la semana en Israel. Y en el día séptimo, o el séptimo día, era el día de reposo que ellos tomaban para descansar, pero no le llamaban sábado. Nosotros que le llamamos sábado al séptimo día, pero en Israel le llamaban el día séptimo y punto. Entonces, aquí encontramos, amado, que él salió a la hora tercera en nuestro tiempo, la hora tercera a las 9 de la mañana. Y dice que contrató más obreros y le dijo que le iba a pagar lo que era justo. Antes de seguir leyendo, vemos que él salió a las 6 de la mañana, contrató un grupo con un denario. Luego salió a las 9 de la mañana y contrató a otro grupo más. Siguiendo leyendo ahí la parábola, amado, en el verso 5, dice el verso 5, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. O sea, el hombre vuelve y sale a la hora sexta y a la hora novena a hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que él hizo? Contratar obreros. La hora sexta es las 12 del mediodía y la hora novena es las 3 de la tarde. Por eso, de hecho, capítulo 3, verso 1 dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, la hora de la oración. Es decir, la hora novena es las 3 de la tarde. Por eso que a las 3 de la tarde, amado, se tiene esa costumbre de orar a las 3, la oración de las 3, porque los judíos en Israel oraban a las 3 de la tarde, la hora novena. Entonces el hombre sale a las 6 de la mañana, sale a las 9 de la mañana, sale a las 12 y sale a las 3, y 4 horas diferentes está contratando obreros, y a cada uno lo contrata por un denario. Ahora, siguiendo leyendo aquí el verso 6, dice, y saliendo cerca de la hora undécima, la hora undécima era las 5 de la tarde, porque la hora undécima equivale a la hora 11, y el día en Israel tenía 12 horas. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 8 y verso 9, que Cristo dice, no tiene el día 12 horas, y la noche se hizo para descansar. O sea, el mismo Cristo enseña aquí en estos textos bíblicos que yo le he citado, que la noche es para descansar. El cristiano no puede tomar trabajo de noche. El cristiano, amado, debe tomar trabajo ya hasta las 6 de la tarde. Un trabajo de 8 de la noche, 7 y media, un trabajo que no viene de Dios. Porque las 6 de la tarde termina la hora laboral, y ahí empieza la hora de Dios. Entonces, dice, amado, aquí en el verso 6, que él salió como a la hora undécima, y sigue diciendo, y halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué le dice que ellos están todo el día desocupados? Porque nada más queda una hora para que se acabe el día. Entonces él se compadeció de estas personas que no habían trabajado y fue movido a misericordia, y faltando solamente una hora para que se acabe el día, se lo llevó para darle trabajo. Dice el verso 7. Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros la viña, y recibiréis lo que es justo. Dice el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. La noche en Israel empezaba con las 6 de la tarde, las 6:1, de que daban, amado, las 6:1 de la tarde, ya ahí empezaba la noche. La noche, amado, para nosotros empieza a las 7, cuando se oscurece. No, para Israel a las 6 de la tarde se acababa el día, y a las 6:01 empezaba la noche. Entonces él llama al mayordomo y le dice, trae a los que trabajaron, a los obreros, y págale el jornal. El jornal
era un denario. O sea, todos los israelitas trabajaban por un denario al día. Ese era, amado, el sueldo, se podría decir que se le pagaba a los obreros, un denario por un día. Entonces dice el verso 9, y al venir los que habían ido cerca de la 10ª, recibieron cada uno un denario. A lo primero que le pagaron fue a los últimos que contrataron, y dice que le pagó un denario. Es decir, amado, que le pagó, no era que eso el jornal de un día. Y dice el verso 10, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Aquí empezó el problema en el verso 10, y es que lo primero que él contrató, amado, él lo contrató por un denario, él no lo contrató por más de ahí. Y dice que ellos pensaron que el dueño de la viña le iba a pagar más dinero porque ellos habían trabajado todo el día. Pero si nosotros volvemos, amado, al verso 2 de Mateo capítulo 20, el verso 2, usted lo puede ver ahí mismo, dice que él lo contrató a ellos para pagarle un denario. O sea, ellos no podían esperar que le pague más, porque el trato que el dueño de la viña hizo era que él iba a pagar un denario. Pero ellos, amado, al ver que a los que trabajaron menos se les pagó un denario, yo entendía que porque ellos habían trabajado el día completo había que darle más dinero. Y de por sí, amado, los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Hay personas, amado, que entran a un trabajo y tienen tal vez 3 meses y 4 meses sin trabajar, y le dicen, te vamos a pagar 10,000 pesos. Y ellos cogen el trabajo y dicen, pues yo no estoy haciendo nada con esos 10,000 pesos. Pero después, amado, que tienen 3, 4 y hasta 5 meses, se encuentran el sueldo poco y le dicen al jefe que le aumente, que no está mal, usted pidió aumento. Amén. Si usted entiende que usted está trabajando y merece un aumento, usted lo puede pedir. Pero de repente el jefe tal vez te aumenta de 10,000 a 15,000, y créame, amado, que ya a los 5 meses usted no se siente bien con esos 15, quiere más. Y así el ser humano de por sí, amado, no se conforma. Mientras más tiene, más quiere. Y por eso nuestros grandes funcionarios, amado, que tienen sueldo de grande altura, 200,000, 400,000 pesos mensual, y le dan, amado, gasolina, le dan, lo becan, lo exoneran de diferentes tipos de impuestos, y aún así quieren más, roban como quieran. Es decir, que los designios del pensamiento del corazón del hombre son de continuo al mal. Entonces aquí lo vemos revelado de que el padre o el dueño de la viña hace un acuerdo con ellos y le dijeron, trabájanos en este día que le vamos a dar un denario. Y cuando le iban a pagar, dice que ellos pensaron, lo pueden ver ahí en el verso 10, dice que al venir también los primeros, pensaron que tenían que recibir más dinero, porque ya el corazón le estaba dando, amado, a entender a ellos en su pensamiento que ellos tenían que ganar más dinero, porque los que trabajaban ahora le dieron un denario. Dice el verso 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, dice el 12, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. O sea, ellos le dijeron al dueño de la viña, murmurándolo, le dijeron que es injusto esto, que nada más trabajado una hora, tú le diste un denario, y nosotros que hemos aguantado el calor del día, desde las 6 de la mañana trabajando hasta las 6, de 6 a 6, nos pagan lo mismo que ellos. O sea, ellos se están quejando, pero ellos no deberían quejarse. ¿Por qué ellos no deberían quejarse? Porque el contrato que le hicieron fue por un denario. Si a usted se le dijo que le va a dar 100 pesos, ya usted tiene que esperar que son esos 100 que le van a dar. Pero ellos, al ver que él le dio lo mismo a los que trabajan una hora, ellos querían que le diera más. Y mira lo que dice, amado, el verso 13. Él respondiendo, o sea, el dueño de la viña, respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Oiga lo que le dijo el dueño de la viña. Yo no te estoy afectando, yo no te estoy robando, yo no te estoy haciendo agravio. Y le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Le hizo una pregunta. O sea, en otras palabras le digo, yo no te digo a ti que te iba a pagar un denario. Eso es lo que te estoy dando. Yo no te estoy robando, ni te estoy agraviando. Y dice el verso 14, que él le dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Amén. Él le dice, toma lo que es tuyo, eso es tuyo, eso fue por lo que yo te contraté. Si yo te contraté por un denario, usted no puede pedirme más de ahí. Ahora, si yo quiero darle a este postrero lo mismo que a ti, amén, yo soy yo que se lo quiero dar.
Y dice el verso 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O tienes tu envidia porque yo soy bueno. ¿Verdad cómo lo confrontó el dueño de la viña al trabajador? Y dice el 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y Cristo termina, amado, la parábola diciéndole esto, amado, a la multitud, porque había personas, amado, que entendían, se han Cristo que glorificado, que porque ellos eran israelitas, tenían mayor privilegio, amado, que las demás personas. Y por eso, amado, los fariseos tenían una doctrina de que debían excluir lo que no eran israelitas, como los samaritanos. Por eso la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Amén. Porque ellos entendían que como no eran judíos, ellos eran incircuncisos, ellos valían menos que ellos. Entonces Cristo le dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque sabemos que Cristo, amado, vino a los suyos, al israelita, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, en este caso entramos nosotros, los gentiles, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entramos ya al verso 17, y aquí arriba dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Amén. Y vemos, amado, desde el verso 17 al verso 19 de Mateo capítulo 20, amado, que Cristo vuelve a anunciar su muerte a sus discípulos por tercera vez. Esta es, amado, la tercera vez que Cristo anuncia la muerte a los discípulos. Es decir, que 2 veces anterior ya era anunciado su muerte a los discípulos. En Mateo 16, 21 fue la primera vez que él anunció la muerte a los discípulos, estudiamos eso. Y la segunda vez fue en Mateo 17, verso 22 y 23, que también estudiamos eso. Ahora, la tercera vez que Jesús está anunciando su muerte es aquí en Mateo capítulo 20. Entonces, él lo anuncia, amado, de una manera muy peculiar, y aquí él dice que es necesario que él padezca por los de Jerusalén, y que es necesario, amado, que él vaya a Jerusalén y que allá, amado, lo maltraten, que lo crucifiquen, y que es necesario que él muera. Lo que le entender era que Cristo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Y ya, amado, Cristo está llegando a sus últimos momentos de vida. Si analizamos, amado, el Nuevo Testamento, Cristo sabía la hora. Por eso cuando llegaban a matarle con piedra, querían tirarlo por un despeñadero, Cristo le decía, no ha llegado mi hora. Porque él sabía que hasta que no llegaba la hora que el Padre había determinado para él morir por los pecados de la humanidad, él no podía morir. Así mismo nosotros, amados, hasta que no llegue la hora determinada por Dios de nosotros partir de esta tierra, amado, mira, amado, puede venir todo tipo de plaga, de peste, y nosotros no podemos temer, no podemos tener miedo. Amén. Por eso siempre he exhortado que nosotros no podemos tener miedo a este COVID-19 que ha arrasado el mundo entero, porque si no ha llegado su hora determinada dentro de la potestad de Dios, a usted no le va a matar nada. Hay gente, amado, delincuente, que le anda un tiro hasta en la cabeza y no se muere. Pero sin embargo, hay personas, amados, que hasta de un dolor de muela se van. Amén. Es decir, que cuando llega la hora determinada de parte de Dios, entonces hay que una persona parte de la tierra. Y Cristo sabía su hora. ¿Ven? Ahora, Cristo, sabiendo que su hora está llegando, Cristo le comenta a sus discípulos que es necesario que él perezca. Vamos a leerlo. Dice el verso 17, Mateo 20, 17. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, Cristo viene camino a Jerusalén. Cristo va entrando a Jerusalén porque era necesario que Cristo entrara en Jerusalén. Y dice que en el camino él tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo. Ahora vamos a ver qué Cristo le dijo a los 12 discípulos. Dice el 18, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Oiga lo que Cristo le está diciendo a ellos. Él está, amado, diciéndole a ellos que el Hijo del Hombre, que él va a ser, amado, entregado, escuche, a los escribas, y que va a ser entregado a los principales sacerdotes, y va a ser acusado a muerte. Y dice el 19, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Nuestro Mesías no estaba adivinando. Cristo no estaba hablando por hablar, Cristo estaba actuando por revelación.
porque todavía no se había determinado la sentencia de crucificarlo, y ya él sabía que él iba a morir crucificado. El llamado está revelándole a sus discípulos de qué tipo de muerte él va a morir. Amado, y si analizamos la historia, que vamos a llegar ahí, cuando lleguemos al capítulo 27 de Mateo, estamos en el 20, que la decisión de crucificarlo vino, amado, por una decisión de Pilato de soltarlo. O sea que Pilato no quería crucificarlo. Pilato lo que quería era que lo suelten. El pueblo voció, crucifíquenle. O sea, antes de que se tomara la decisión de crucificarle, ya Cristo está diciendo a sus discípulos que va a ser crucificado. Amén. Y que va a morir con esa muerte. Entonces, amado, nosotros vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Dios no miente. Y es imposible, amado, que Dios mienta. Aquí es la tercera vez que Cristo anuncia su muerte, y es la primera vez que él habla tan claro. En la primera vez que él anunció su muerte, en Mateo 16:21, fueron donde él dijo que es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucita al tercer día, pero no explicó de qué manera iba a morir. Ahí fue que Pedro le dijo: maestro, tal cosa no te acontezca, tú no puedes morir. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque Pedro, amado, sin darse cuenta, fue posicionado por un espíritu, fue posicionado por Satanás, amado, para impedir el propósito de Dios de que el Cristo muriera por la humanidad. Y por eso Cristo le dice: me tropiezo, porque tú quieres impedir que yo muera por la humanidad. En la segunda vez que él anuncia su muerte, él vuelve y le repite en Mateo 17, versos 22 y 23, él vuelve y le repite que es necesario que el grano, que la semilla sea sembrada, caiga en tierra, para que después nazca y dé mucho fruto. Y después le dice: así es necesario que como el grano se siembra y crece el árbol y da mucho fruto, así es necesario que el Hijo del Hombre muera para que lleve mucho fruto. O sea, ahí es que él anuncia su muerte por segunda vez. Y ya los discípulos lo tomaron como más tranquilo. Pero aquí, cuando él anuncia su muerte por tercera vez, él habla claro. Él le dice: me van a entregar ante el príncipe, me van a entregar ante los escribas, ante el sacerdote. Cuando lo llevan ante los sacerdotes, ahí es cuando llegan ante Anás y ante Caifás. Y luego dice: van a poner al Hijo del Hombre en manos de gentiles. Ahí es que lo llevan ante Herodes, ante Pilato, que eran gentiles. Y dice: los gentiles lo azotarán. Ahí es que los soldados romanos, que son gentiles, lo azotan y lo crucifican. Entonces aquí, amado, Cristo está anunciando su muerte, que él iba a morir cuando entrara a Jerusalén. Ahora, siguiendo, amado, con la historia de Mateo capítulo 20, en el verso 20, amado, vemos como en el transcurso del camino hacia Jerusalén, Mateo capítulo 20, verso 20, dice que se le acerca a Cristo la madre de dos de sus discípulos, de Santiago, amén, y Jacobo. Y cuando se le acerca a esta madre, en el verso 20 y el verso 21, dice que ella le dice a Cristo que cuando él venga en su reino, que siente a sus dos hijos cerca de él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Vamos a leerlo. Dice el verso 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Verso 21. Él le dijo: ¿qué quiere? O sea, Cristo le preguntó a la mujer: ¿qué tú quieres? Y dice, ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ella le está pidiendo a Cristo que le dé prioridad, amén, a sus discípulos, de que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, ¿de dónde le viene esta idea a esta mujer de que Cristo siente a sus discípulos uno a su derecha y otro a su izquierda? Por una promesa, amén, que Cristo le dio a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 19, verso 28. Eso lo estudiamos en el estudio pasado, donde Cristo le dijo a ellos que ellos, amados, si se mantienen firmes, se iban a sentar sobre 12 tronos alrededor de él para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso lo explicamos en el estudio pasado. Eso está en Mateo 19, 28, usted lo puede ver ahí. Entonces, la mamá de los hijos de Zebedeo se quedó pensando: pero si nuestro Mesías va a sentar a los discípulos en 12 tronos, pues déjame yo pedirle que siente a los hijos míos más cerca de él. Porque, amado, los que se sentaban más cerca de los reyes eran los que tenían como más honor, los que tenían como más privilegio, eran los que se sentaban más cerca de los reyes. Y ella quería que esos hijos se sentaran uno a su derecha
y otro a su izquierda. Ahora, en el verso 22 al 23 de Mateo capítulo 20, dice que Cristo le dice a ellos que ellos no saben lo que están pidiendo. O sea, Cristo le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y le dice que ellos pueden ser bautizados con el bautizo que Él es bautizado, y que ellos pueden beber de la copa que Cristo va a beber. Pero el sentarse uno a la izquierda y uno a la derecha, eso no está en el poder de Cristo, sino en la potestad del Padre. Eso lo vemos en el verso 22 y 23, vamos a leerlo. Entonces Jesús respondiendo, miren cómo Jesús le responde a la mujer y a ellos, dijo, no sabéis lo que pedí. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos respondieron, podemos. Dice el verso 23, Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. O sea, Cristo le está diciendo que ya el Padre tiene preparados esos lugares para personas. Y hemos dado unos estudios aquí profundos acerca de lo que son los galardones o las recompensas que Dios tiene para los siervos. Amén. Y eso, amado, lo tiene Dios en su potestad. La salvación es para todos los que creen en Dios y para todos los que se guarden en santidad y para todos los que hagan la voluntad de Dios. Pero las posiciones en el cielo no es para todo el mundo, es para el que se lo gane. O sea, nosotros no somos salvos porque usted no es salvo porque usted predique. Usted no es salvo porque usted vaya a hospitales. Usted no es salvo porque usted vaya a la cárcel. Usted no es salvo porque usted ayude a un hermano necesitado. Usted es salvo por la sangre de Cristo. Amén. Y porque creyó en Jesús. Porque la salvación es por gracia, no por obra. Efesios capítulo 2, verso 5 dice que la salvación es por gracia, no por obra. Amén. Y dice en el verso 8 y el verso 9 del libro de Efesios capítulo 2 que no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Sino que es don de Dios. Es decir, un regalo de Dios. Yo soy salvo porque Dios me dio la salvación. Ahora, yo esa salvación tengo que guardarla y protegerla y cuidarla y ocuparme de ella. Porque si yo descuido mi salvación pecando, amén, entonces tengo el infierno por ganancia. Amén. Entonces, por eso veo gente que les dicen, levanten la mano cuando van para el cielo. Están con un miedo para levantar, la levanto. ¿Por qué? Porque ya usted es salvo, desde que usted creyó en Cristo, usted es salvo. Desde el momento que usted confesó a Jesús, desde el momento que usted creyó en Jesús, usted es salvo. Por eso, amado, el ladrón en la cruz creyó en Jesús, lo confesó en sus últimos momentos y se salvó. ¿Por qué usted cree que una gente cuando tiene un accidente, que tú le dices, confiesa a Cristo, corre, y confesó a Jesús, se salva? ¿Por qué? Porque la salvación entra cuando confesamos a Jesús. Lo dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y confesamos con nuestra boca, seremos salvos. ¿Usted ve? Eso es lo que hay que hacer para ser salvo, creer en Cristo y confesarlo con la boca. Ahora, las posiciones en el cielo, los galardones, las recompensas, tenemos que ganárnoslas. Si yo en un año me gané 100 almas, amén, y otro hermano se ganó 1000 almas en un año, en el cielo, cuando ya nos salvemos los dos, a él le van a dar más recompensa que a mí, porque él trabajó más que yo. Entonces, un cristiano sentado en la iglesia, que no haga la obra, que no trabaje, que no salga a evangelizar, se pierde. Eso depende. Si está en pecado, se pierde. Pero si está haciendo la voluntad de Dios, se salvó. Ahora, no va a tener recompensa. Y en el cielo, ciertamente hay recompensa. Yo di un estudio de eso aquí, duré 3 horas hablando de eso. Y en el cielo, amado, hay posiciones y hay recompensa, galardones, hay corona, hay estrellas que se nos van a ser entregadas. Amén. Regalo por hacer la obra. Amén. Entonces, Cristo le dice a los discípulos que su recompensa en el cielo es que se van a sentar en 12 tronos. Y la mamá de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y de Juan, le dijeron, Señor, yo quiero que tú lo sientes uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Cristo le dijo, yo no puedo hacer eso, porque ahí se van a sentar lo que mi Padre ya tiene preparado. O sea, que eso lo determina Dios. Ahora, del verso 24 al verso 28, vemos, amado, que la mamá de los hijos de Zebedeo no fue prudente. Ella le dijo eso a Cristo delante de los otros discípulos.
Y esto provocó que los otros discípulos se enojaran y sintieran celo, porque ellos entendieron que la mamá de los hijos de Zebedeo entendía que sus hijos eran mejor que los otros apóstoles. Y dice que los otros 10 se enojaron contra los otros 2, y Cristo tuvo que intervenir y hablarle en parábola. Le dijo: los gobernadores de la tierra se enseñorean de sus seguidores, pero entre vosotros no será así, sino que el menor será el mayor en el cielo. Y ahí le dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido para, amado, ser servido, es decir, para que le sirvan, sino para servir. Vamos a leerlo. Dice el verso 24 al 28. Dice el 24: cuando los 10 oyeron esto. ¿Cuáles 10? Los otros apóstoles, porque eran 12 apóstoles, 12 discípulos. Los otros 10 oyeron eso. Dice: se enojaron contra los 2 hermanos. Se enojaron. Dice el verso 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Verso 26: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser servidor. Y el ministerio del servicio, amado, se ha perdido en el pueblo de Dios. En la iglesia primitiva, las evangélicas, cuando iban a la casa de otra evangélica y no había fregado, ellas agarraban y le fregaban. Ahora se le sientan y ven que la casa está sucia y le barren. Antes, amado, se practicaba el servicio. Si una hermana estaba enferma, se iba y se le hacía una sopa, se le cocinaba y se la atendía. Amén. Si un varón se quedaba en la calle sin usted conocerlo, usted se desmontaba y lo empujaba, todo impío que sea. El cristiano tiene que estar presto al servicio, porque el cristiano tiene que ser servidor. Y eso es lo que Cristo dice, que el mayor, amado, entre ellos era el que sirviera. O sea, yo entiendo que las cosas en Dios son al revés. Mira por qué. Porque en Dios, amado, o en el mundo, el que llega primero en una carrera es el que gana. En Dios no hay turno. En Dios el que llegue ganó, no importa que llegue en último lugar. ¿No pueden entender? En el mundo el más fuerte es el que gana la batalla. En Dios no es el más fuerte, es el más sabio, aunque sea débil. Amén. Entonces, en el mundo el mayor es el que le sirve. En Dios el mayor es el que sirve. ¿Quién es más importante en un restaurante? ¿El que va a comprar o el que sirve la comida? En cierto punto, eso depende del punto de vista que lo veamos. Porque si decimos el cliente es muy importante, porque si él no va a comprar, no va a invertir, entonces no hay para pagarle al que sirve. Pero si no hay quien sirva, el mismo cliente va a servirse su comida. Imposible. Es decir, amado, que tanto los unos son importantes como los otros. Y yo diría que son igualmente importantes. Por eso Cristo le dice a ellos que el más grande entre ellos es el que sirve. Y siguiendo leyendo los textos bíblicos para llegar al 28, dice el 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. En el mundo, amado, los postreros, los primeros son primeros, pero en Dios, los postreros que llegan de último, esos son los primeros. ¿Usted me entiende? Que las cosas en Dios son como diferentes. Y nosotros, amados, debemos regirnos bajo la voluntad de Dios. Cristo le dice aquí que el que quiera ser primero entre ellos será vuestro siervo. Porque estos dos hermanos, Juan y Jacobo, querían ser los primeros, querían sentarse uno a su derecha, otro a su izquierda. Se sentían superiores a los 10. Y esto, amado, no puede suceder en nosotros. Nosotros no podemos sentirnos superior a los demás. Y hay momentos, amado, que hay creyentes que se sienten superiores a otros porque ayunan más, o porque tienen más tiempo, o porque tienen más conocimiento, y hasta menosprecian a los nuevos creyentes. Hablamos de menosprecio en el estudio pasado, donde Cristo dice en Mateo 18, amén, verso 6, no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. O sea, hay gente que menosprecian a los que son nuevos creyentes, a los que no se han bautizado. No, porque tú no te has bautizado. No, porque tú no tienes conocimiento. No, porque tú no haces 10 días de ayuno. ¿Y qué importa? Amén. Para Dios, amado, todos somos iguales. ¿Me pueden entender? Es decir, amado, que los discípulos, amados, se enojaron contra esos dos hermanos porque ellos se sentían superiores. Y Cristo le está diciendo a ellos que el que quiera ser superior tiene que ser el servidor, el siervo. Y dice el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Cristo, siendo Rey de Reyes, Él murió por el mundo.
Pero en la antigüedad, amado, los súbditos morían por los reyes. Era imposible, amado, dejar que un rey muera. Había personas que daban hasta su vida por su rey. Rey, yo muero por usted, quédese en el palacio. Amén. Pero Cristo está dando su vida por sus súbditos. No sé si me pueden entender. Es decir, amado, que Cristo está siendo el servidor. Ahora, siguiendo con Mateo capítulo 20, ya para terminar el capítulo 20, del verso 29 al 34, encontramos otro milagro de Cristo, que es la sanidad de dos ciegos. Del verso 29 al 34, encontramos, amado, que Cristo, saliendo de Jericó, llegando a la ciudad de Jericó y saliendo, amén, de Jericó, dice que se encuentran en el camino dos ciegos que están gritando y le están diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y dice que estos ciegos, cuando se dan cuenta que Cristo va caminando, escucha la multitud que viene con Cristo, ellos comienzan a gritar y dice que los reprendían para que dejaran de clamar a Cristo, y dice que ellos siguieron clamando, ellos siguieron voceando a Jesús, diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo cual provocó que Cristo, amado, le hiciera el milagro. Vamos a leerlo, verso 29 al 34. Dice el 29: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Verso 30: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, amén, o sea, ellos escucharon que Jesús pasaba, no podían verlo, era lógico, eran ciegos. Ellos escucharon el alboroto y escucharon que era Jesús que iba pasando, y comenzaron a vocear: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice el 31: y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más de la misma manera, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice el 32: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Vemos, amado, que lo que motivó a Cristo a hacerle el milagro a ellos era la insistencia que ellos tenían clamando al Maestro. Por eso nosotros, amados, debemos insistir en lo que queremos de parte de Dios. Hay momentos, amados, que los creyentes se desaniman, se desilusionan, se dan por vencidos, se rinden, abandonan, amén, un proyecto que le dan, una petición que le están pidiendo a Dios, un objetivo, una meta, un sueño que tengan en Dios, amén, se desaniman, se desilusionan. Pero los ciegos nos dan una enseñanza a nosotros, que mientras los reprendían, ellos clamaban más todavía por lo que ellos querían. Por eso nosotros, como creyentes, si tenemos, amado, unos planes de parte de Dios, y Dios nos ha dicho algo, aunque nos reprendan, aunque no crean en lo que Dios ha dicho de nosotros, nosotros tenemos que seguir creyendo a lo que Dios ha dicho de nosotros. La clave, amado, de que Cristo se detuviera era la insistencia que ellos tenían en clamar. Ahí tenemos la historia de la viuda en el libro de Lucas capítulo 18, que dice que estas viudas venían del juez diciéndole al juez: hazme justicia. Y dice que el juez no le hacía justicia, y ella venía constantemente para que le hagan justicia, y el juez no quería. Pero llegó un momento que el juez, viendo la insistencia de la viuda, el juez dijo: bueno, esta mujer ya me está molestando, déjame yo hacerle justicia, no sea que me agote la paciencia. ¿Qué provocó que el juez le haga justicia a la viuda? La insistencia, la perseverancia, la firmeza, que es lo que nosotros como creyentes debemos tener. Entonces, eso era lo que tenían los ciegos. Ahora, Cristo le dice a ellos: ¿qué ustedes quieren que yo haga con ustedes? Pero si yo estoy ciego, Dios me guarde, y alguien me dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Yo voy a decir que recobre la vista. Ahora, ¿qué quiere Cristo con ellos? Cristo, amado, quiere saber si ellos verdaderamente querían ver. Porque una cosa es que ellos clamen, y otra cosa es que ellos insistan en lo que quieren. Eso es como que Dios nos hable y nos diga: verdaderamente tú quieres eso. Sí, Señor, yo quiero esto. Amén. O sea, que ellos tenían una visión clara y un norte claro de lo que ellos querían. Ellos lo que querían era, amado, ver. Y sigue diciendo aquí la historia, en el verso 33, ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. O sea, ellos le pidieron conforme a lo que ellos querían. Y dice el 34, entonces Jesús,
compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O sea, ellos se convirtieron en seguidores de Cristo, porque inmediatamente Cristo, amado, le sanó, ellos le siguieron. A mí me pasó algo, amado, cuando yo era no era pastor, era miembro en una congregación donde me congregaba. Fue un predicador, voy a tratar de decir rápido este testimonio. Fue un predicador, amado, a la iglesia, y yo como que lo cuestioné, porque el predicador llegó como tempranito, antes de que llegaran los miembros. El predicador y su esposa llegó temprano, y el predicador nos dijo: Dios va a hacer cosas grandes aquí en este lugar, y yo estoy ahí temprano. Dios va a levantar hasta paralíticos. Ya Dios me trajo en el espíritu, me decía el predicador. Ya Dios, antes de yo estar aquí, me trajo al futuro, y yo vi todo lo que iba a pasar. Tú verás la gloria de Dios, y tú verás esto. Y el predicador llegó llamando gente por nombre. Me dijo: ¿dónde está Marta? ¿Dónde está Desiree? Ahí está mi esposa. Ella está ahí, no me deja mentir. Ella me había llegado a la iglesia. Yo me sorprendí. Y como el predicador llama a una joven que en la iglesia se llamaba Marta, le dijo: ¿dónde está Marta, que no ha llegado? ¿Dónde está Desiree? Y comenzó a llamar a gente por nombre, el predicador, a mí. Y digo: este hombre, como que lo informaron por ahí. Y yo comencé a cuestionar. Y él dijo que se iban a levantar paralíticos. Bueno, va el culto, pasa el devocional, pasa el cultural, le entregan el mensaje, el hombre está predicando, está desatando, y yo no veo ni una gente en silla de ruedas en la iglesia. Y yo dije: bueno, yo voy a agarrar a este hombre al final y le voy a decir que me habló mentira. Y cuando yo esté entrando en la administración, que dice póngase de pie, no llega nadie en silla de ruedas. Y en ese mismo momento entró un vecino con un hijo en silla de ruedas a la iglesia. Ahí se me quiso caer la boca y los ojos. Porque yo estaba cuestionando, amado, la palabra que él había dado. Ahora, cuando él lo llama para adelante, después que ora por una cuantas personas, le dice: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Lo mismo que dijo Cristo, por eso le damos este testimonio. Y él dijo: parame de esta silla. Y él le dijo al joven, un muchachito jovencito, que quedó paralítico en silla de ruedas porque pasó un accidente. Creo que le dimos unos tiros y quedó en silla de ruedas. Y él le dijo: Dios me habló de ti en la intimidad, que te va a levantar de la silla de ruedas, pero con una condición: de que tú le sirvas y tú le sigas. ¿Tú te quieres parar de ahí? Porque Dios no te va a parar para que tú estés tirando verde en un colmadón, Chayumbo, presidente Lai. Ni te va a parar para que tú estés bailando salsa en una discoteca. Él te va a parar para que tú testifiques las obras de Dios. Y el muchacho le dijo: pues déjeme en la silla de ruedas, déjeme así. Y le digo: pues no oro por ti, porque esa fue la orden que recibí de parte de Dios. Y después dijo al pueblo, amado, que él no oró, no porque él sea malo, sino porque esa fue la orden que recibió de parte de Dios. Y el muchacho se enojó en la iglesia y le dijo al pueblo: sácame de aquí, vámonos, sácame de la iglesia. Y se fue. Prefirió seguir paralítico y no seguir a Cristo. Pero estos ciegos prefirieron ver, recibir la vista y seguir a Jesús. Amén. Yo prefiero, amado, ver, caminar, hablar y seguir a Cristo, que estar ciego, mudo, amén, paralítico en el mundo. Entonces, entrando en el capítulo 21 de Mateo, vamos a ver si nos da tiempo, amén, porque empezamos un poco tarde. Si nos da tiempo, amén. Entrando en el capítulo 21 de Mateo, usted lo puede ver en la Biblia, y seguimos, amado, estudiando el Nuevo Testamento. Y aquí en el capítulo 21 vamos a ver, amado, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. O sea, que el anuncio de su muerte, que hablamos de eso, la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, que lo sienten una derecha y otra izquierda, que hablamos de eso, y la sanidad de los dos ciegos, ocurrió durante el camino que Cristo iba hacia Jerusalén. Todo eso ocurrió cuando Cristo iba caminando hacia Jerusalén. Ahora aquí en el capítulo 21, Cristo entra en Jerusalén, y vamos a ver, amado, qué ocurre. Del verso 1 al verso 5 de Mateo capítulo 21, dice que ellos se estaban acercando ya a Jerusalén, estaban llegando a Jerusalén, y dice que llegaron a un lugar llamado Betfagé. Usted lo puede ver ahí en el verso 1. Llegaron a un lugar llamado Betfagé, que ahí era que estaba el monte de los olivos. Así mismo dice el verso 1, vamos a leer ahora. Amén, que era el monte de los olivos. Y dice que al parecer, amado, ellos desde ahí organizaron, o Jesús desde ahí organizó la entrada a Jerusalén. Y cuando llegaron ahí a Betfagé, o al monte de los olivos, les dijo: vayan a la aldea del frente y van a encontrar una asna amarrada con un pollino amarrado.
desamarren al pollino, al asna y tráiganmelo. Y si alguien le pregunta por qué ustedes se llevan ese animal, díganle que el maestro, el Señor, lo mandó a buscar. Amén. Y dice que ellos obedecieron la orden de Cristo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 21, verso 1. Dice el verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, venga, así es que se llamaba esa ciudad, al monte de los olivos. O sea, el monte de los olivos está ubicado en una ciudad llamada Betfagé. Ahora dice que Jesús envió dos de sus discípulos, verso 2, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, una burra. Los asnos eran burros, una asna atada, y un pollino con ella. Pollino era la cría de la asna, un burrito. Amén. O sea, esta asna había dado a luz y su cría estaba con ella. Y él dijo que iban a encontrar una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelo. Cristo actuaba así. Ellos todavía no habían ido, amado, a la aldea, pero Cristo le dijo: entren a la aldea y van a encontrar una asna atada. O sea, Cristo no está adivinando, Cristo le está hablando, amado, con seguridad y certeza. Por eso cuando Natanael dijo: ¿y puede salir algo de Nazaret? Y le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando llegaron a donde Cristo le dice a Natanael: aquí viene un verdadero israelita en cual su boca no hay engaño. Entonces ahí él creyó en Cristo. Le dijo: tú eres el Mesías. Y Cristo le dijo: porque te dije que tú eres un verdadero israelita, creíste. Antes de que tú vengas, yo te vi debajo de la mata de higuera. O sea, antes de que Felipe te fuera a hablar, yo te vi sentado debajo de la mata. O sea que Cristo, amado, se podría decir que operaba en un don de ciencia sobrenatural. Le dijo: vete, vayan y van a encontrar una asna atada. Eso era como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, los videntes, como por ejemplo Samuel, que le dijo a Saúl: vete por el camino y va a encontrar dos hombres que te van a decir que las asnas de tu padre fueron encontradas, y más para adelante tú vas a seguir el camino y vas a encontrar un conjunto de profetas profetizando. Ve y ajúntate ahí en el conjunto de profetas. Y cuando fue Saúl, así mismo pasó, encontró dos hombres que le dijeron: mira, las asnas de tu padre se encontraron. O sea, eso era una ciencia, eso era un don de ciencia que estaba revelado ahí en ellos. Amén. Algunas personas dicen que Cristo operaba en omnisapiencia o omnisciencia, que la omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Y era imposible que Dios tuviera omnisciencia, o que Jesús tuviera omnisciencia, ya que Jesús, cuando tomó la forma de hombre, en su forma de hombre, él abandonó los atributos divinos. Por ejemplo, ¿qué es un atributo divino? La omnipresencia, estar en todos los lugares. ¿Qué es un atributo divino? La omnipotencia, que todo lo puede. ¿Qué es un atributo divino? La omnisciencia, que todo lo sabe. Por eso la Biblia dice en una parte, hablando, que el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles ni el Hijo, sino el Padre que está en los cielos. Porque Cristo humanamente en la tierra abandonó los atributos de Dios. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre, pero él, para entrar en la tierra como hombre, cuando nació de María, abandonó la divinidad de poder que tenía el Padre. Por eso él lloró, por eso él se cansó, por eso él tenía que orar a la parte divina, amén, que era del Padre. Eso es profundo de explicar de la Trinidad, no quiero meterme muy profundo ahí. Por eso Jesús, amado, pidió agua, pidió pan. Por eso Jesús tenía que ayunar. Por eso Jesús fue tentado, porque él estaba actuando como hombre. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, que resucita en gloria, entonces Cristo recuperó todos los atributos divinos, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnisapiencia. Entonces la pregunta sería: pastor, entonces Jesús no sabe el día y la hora. Cuando estaba en la tierra no lo sabía, pero cuando murió y resucitó, ya sí lo sabe. O sea, cuando él resucita, a Cristo vuelven sobre él los atributos divinos. Y eso lo vemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 6, que dice que él se despojó a sí mismo y no estimó ser en forma de Dios, sino que se despojó y se humilló tomando forma de hombre. Amén. Es decir, que cuando dice que él se despojó, lo que se refiere es que él abandonó ese poder de Dios de saberlo todo.
Pero ahora Cristo, amado, ¿cómo Cristo sabe que ese pollino está atado y esa alma está atada si no lo está viendo? Porque en Cristo está operando un don llamado el don de ciencia. Y es el don que operaba en los profetas, que en 1 Corintios capítulo 12 habla de ese don, verso 7. Dice que a uno le he dado por el Espíritu palabra de ciencia. Ese es el don que tú puedes llegar y de repente a mí se me activa y yo te profetizo y te digo, Dios me dice que tú antes de venir discutiste con una mujer, tu mamá se te levantó, un carro te iba a chocar, y como el pastor lo sabe, si no me vio, porque se activó un don de ciencia en mí. Eso no quiere decir que yo sea omnisciente. ¿Me pueden entender? Porque la omnisciencia es un atributo que solo le pertenece a Dios. Si alguien sabe algo de manera sobrenatural, no lo sabe porque tenga omnisciencia, sino porque tiene un don que se llama don de ciencia. ¿Me pueden entender? Es imposible que un ser humano tenga omnisciencia. La omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia únicamente y solamente la tiene Dios. Entonces Cristo, amado, le dice eso y ellos fueron y encontraron el pollino. Vamos a seguir leyendo. Mateo 21, nos quedamos en el verso 2. Dice el verso 3: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. O sea, vayan, no pidan permiso, no pregunten a nadie, entren a la aldea, agarren la burra, el crío de la burra y desátenlo y tráiganlo. Y si alguien lo para y le dice que ustedes hacen, díganle que el Señor lo necesita y después lo manda. Es decir, que Cristo no se iba a quedar con la asna. Cristo iba a tomar prestado, pero lo iba a devolver. Tremenda enseñanza tenemos aquí. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a devolver. Porque a veces hay personas que toman prestado, pero no devuelven. Préstame la licuadora para hacer un jugo. Y a la semana tú tienes que decirle, sierva, pero devuélvame la licuadora que yo le presté. Entonces Cristo nos está enseñando, amado, que Él devuelve. O sea, dígale a Él que el Señor lo necesita y lo devolverá. Entonces, aquí en el verso 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Oye, ¿cómo era que el rey venía? Manso. Y sigue diciendo el verso 5: y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, y eso estaba profetizado por los profetas, de que Cristo iba a entrar en Jerusalén montado en una asna y un pollino. Eso está en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. En el profeta Zacarías profetiza esto. Amén. Entonces, los judíos, amados, estaban esperando a un Mesías con poder. Los judíos estaban esperando a un Mesías rico. Por eso ellos no creyeron en Cristo. Porque ellos estaban esperando a un Mesías que viniera a gobernar, que le diera un golpe de estado de Herodes, que quitara a los romanos y independizara a Israel, porque Israel estaba bajo el gobierno de Roma. Pero el Mesías vino manso, no vino como ellos esperaban. ¿Por qué ellos se confundieron? Porque no leyeron los profetas, es decir, la Biblia, la Escritura. Porque si ellos hubieran leído que el profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, dice que el rey viene manso, viene montado en una asna, viene en un pollino, entonces ellos hubieran creído en Cristo. Amén. Entonces, amados, ellos no creyeron en Jesús porque Jesús no vino como ellos lo estaban esperando. Dice ahí en el verso 5, usted lo puede leer: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Es decir, que él venía con mansedumbre. Amén, amado. Ahora del verso 6 al verso 11, luego vemos que cuando traen el pollino a Jesús, él se monta en el asno, y cuando van entrando a Jerusalén le sigue una multitud. Él va entrando a Jerusalén cumpliendo la palabra del profeta Zacarías y le sigue una multitud. Y dice que ellos o la multitud hacían dos cosas. Número uno, en primer lugar, ellos tiraban los mantos y algunos que no tenían manto cortaban palmas y la tiraban en el piso, a los pies del asno, y Cristo cruzando. Amén. Y lo segundo que ellos estaban haciendo era que estaban alabando a Dios de una manera diferente como alababan a Dios los fariseos. Ellos estaban alabando diciendo: Hosana en las alturas. Amén. O sea, estas dos cosas estaba haciendo la multitud mientras Cristo iba entrando. Lo cual, amado, cuando entraron la gente se maravilló y dijeron que él era el profeta. O sea, ni creyeron que él era el Mesías. Lo tuvieron como un profeta. Por eso en Israel a Cristo lo tienen como un profeta todavía. Y creen todavía que hay una virgen que se va a levantar a dar un lugar al Mesías.
Amén, como decía un hermano en una enseñanza, que todavía hay virgen en Israel cogiendo arrugas, que no se han casado y que esperando que ellas van a dar luz al Mesías. Y ya hace rato que ya el Mesías nació de la virgen. Amén. Porque había una señal en Isaías 7:14 que la virgen concebirá y dará a luz al Mesías. Bueno, seguimos. Entonces, amado, vamos a leerlo. Verso 6 dice: y los discípulos fueron. ¿A dónde fueron los discípulos? A la aldea donde Cristo le dijo que fueran a buscarle el pollino. Y dice, e hicieron como Jesús le mandó. Verso 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Escuche, el manto representa el ministerio. Amén. Cuando Elías sube en un torbellino, dice que Eliseo dice: yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. ¿Y qué fue lo que agarró Eliseo? El manto de Elías. Y con el mismo manto golpea las aguas, y cuando no se abren, con el manto agarrado, digo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando volvió a golpear, se abrió. Entonces, ese manto Eliseo lo usaba. Amén. El manto representa el ministerio. Y dice que ellos se quitaron el manto antes que su ministerio. Eso simboliza que había humildad, no había orgullo, no había altivez, no había vanagloria, no había soberbia. Ellos se quitaron el ministerio y lo pusieron en el pollino para que Jesús se sentara. Escucha, amado, qué humildad tenían esos discípulos. Ahora, siguiendo leyendo aquí, dice el verso 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. O sea, los discípulos tiraban los mantos sobre el pollino, pero la multitud también tiraba sus mantos sobre el camino. Y cuando ellos tiraban el manto, el burro con Cristo montado pisaba el manto. Y dice también: y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Amén. Tal vez no tiene ministerio, no tengo ministerio, pero entonces le entrego a Cristo mi vida, porque la vida del creyente, según la Biblia, era comparada con ramas y árboles. Nosotros somos comparados con árboles. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 3, que seremos como árbol plantado junto a corriente de agua. Amén. Que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Es decir, que la comparación de la vida del creyente es como un árbol. Juan Bautista enseña en Mateo 3, verso 11, que la verdad, el hacha ya está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado. Y él le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 3, verso 8: hagan fruto digno de arrepentimiento, den fruto digno de arrepentimiento. ¿Por acaso nosotros damos fruto? Vamos a dar manzana, vamos a dar mango, chinola, pera, molondrón, aguacate, vegetales, no vamos a dar tomate, no vamos a dar nada de eso. No, ahora, cuando la Biblia habla de fruto, en el creyente está hablando de acciones, conducta, amén, forma de manejarse, de proceder. Y la Biblia está haciendo una comparación, y la Biblia lo compara con árboles. Entonces, estas personas que no tienen manto, no tienen ministerio, pues están tirando, amado, cortaron ramas de árboles y la tiraron. Es decir, están entregando su vida para que el Mesías cruce. Es decir, están haciendo una devoción. Y sigue diciendo el verso 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, amado, vemos que los hombres y mujeres que seguían a Cristo hacían dos acciones. Número uno, tiraban los mantos en el piso, y otros tiraban ramas de árboles. Y número dos, amado, tiraban una alabanza diciendo: Hosana al que viene en las alturas. Vamos a ver, amado, ¿qué representa estas acciones? En primer lugar, tirar los mantos en el piso ante alguien que va cruzando. Eso lo hacían, amado, los súbditos cuando un rey entraba en una ciudad. Cuando un rey entraba en una ciudad, había que hacer homenaje y había que hacer pleitesía y honra. Y de la manera que se hacía la honra era postrándose, arrodillándose y tirando las ropas y los mantos en el piso. Los judíos usaban unos mantos que le cubrían la cabeza, una capa. Ellos se quitaban ese manto y lo tiraban por el piso cuando venía un rey. Esto fue lo que hizo que hicieran Amán. Amán tiró un edicto que cuando él entrara allá a la ciudad, al reinado, todos tenían que postrarse, porque Amán se estaba, amado, ensaltando él mismo y tenía altivez, y él quería que todo el mundo le dé honra cuando él entraba montado en el caballo. Y cuando él entraba montado en el caballo, Amán, según el libro de Estel,
dice que Mardoqueo se quedaba de pie. Todo el mundo de rodillas y Mardoqueo de pie. Amén. Y por eso Mardoqueo, amado, fue aborrecido por el general Amán, y no voy a entrar en esa historia ahí. Pero aquí le estoy hablando de ese ejemplo, porque también en el libro de Esther, cuando Amán entraba, todos se arrodillaban. El arrodillarse y tirar los mantos, eso quiere decir que están reconociendo a Cristo como Mesías. Ahora, la segunda acción de gritar Hosana en las alturas, amado, es una frase que es tomada del libro de Salmo, capítulo 118, versos 25 y 26, lo cual este salmo dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso dice Salmo 118, versos 25 y 26. Ahora, ¿cuál era la expresión que yo decía? La vamos a volver a leer, verso 9, Mateo 21, 9. Dice que ellos decían: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Usted lo leyó ahí. Pero el Salmo dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento no menciona la palabra Jehová, sino que cambia la palabra Jehová por Señor. Amén. Y algunas versiones de Biblia, como la versión del Nuevo Mundo, que la usan los testigos de Jehová, le alteraron al Nuevo Testamento, donde dice Señor, ellos le añadieron Jehová. Ellos le añadieron a esa versión de Biblia ahí el nombre de Jehová a la mala, le metieron eso a la mala ahí. Pero en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Jehová, sino que a Dios se le decía Señor, que la palabra Señor lo que significa es Adonai. Amén. Y los israelitas le decían Adonai, a Dios le estaban diciendo el Señor. Entonces, continuando, amado, aquí en el verso 10, dice que cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Ellos se conmovieron porque están viendo el alboroto, la multitud que viene, que leímos ahí que no era una multitud pequeña. En el verso 8, todo por ahí, el verso 8 dice que era una multitud numerosa. O sea, había muchas personas, y cuando ellos vieron que esas personas vienen entrando a Jerusalén, mínimo tiene que ser un rey que viene entrando de otra nación, que vino a visitar Jerusalén. Y cuando ven que todo el mundo está gritando, diciendo Hosana, y en las alturas, y arrodillándose, esto provocó que la gente se maraville y diga que quién es este. Amén. Entonces, en el verso 11 dice: y la gente decía: este Jesús, el profeta. No lo conocieron como el Mesías, ni como Dios, ni lo conocieron como su Salvador, sino como el profeta, como un profeta más. Amén. Dice: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Avanzando un poco rápido, seguimos en el verso 12, y en el verso 12 vemos la purificación del templo. Amén. Cristo, cuando entra a Jerusalén, Cristo se va directamente al templo. Amén. Porque la encomienda de Cristo, cuando llegara a Jerusalén, no era visitar ninguna casa, era ir al templo de su Dios. Entonces, cuando Cristo llega a Jerusalén, Cristo, amado, va al templo. Del verso 12 al verso 13, vemos que después que Cristo entró en Jerusalén, amado, Él se dirige al templo. Su objetivo, su misión, su meta era entrar al templo de Jerusalén. Ahora, cuando Cristo llega al templo con la multitud que le sigue, Cristo encuentra un desorden en el templo de la casa de Dios. Y vemos que en la casa de Dios, Cristo encuentra un negocio. Vamos a leer eso ahora. Como hay personas comprando y vendiendo, hay cambistas, tenemos también personas que tenían palomas amarradas, animales en venta, y Cristo saca para fuera del templo lo que vendían, voltea la mesa de los cambistas, voltea la mesa de la paloma. Cristo entró con autoridad al templo y le dice: mi casa ustedes la han convertido en cueva de ladrones, y esta es mi casa que es llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vamos a leer los versos 12. Dice el verso 12: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Cuándo Jesús entró en el templo de Dios? Cuando ya Él estaba en Jerusalén, porque el templo estaba en Jerusalén. Dice el verso 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo. O sea, en el templo había negocio. En el templo vendían y compraban. Por eso no se puede hacer negocio en la casa de Dios. En el templo no se puede hacer negocio, ni rifa, ni nada de eso en el templo. Amén. Porque el templo es la casa de Dios, casa de oración. Y sigue diciendo
y volcó la mesa de los campistas y la silla de los que vendían palomas, la volteó, entró con ira, dice el 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oye, como Cristo le está hablando a ellos, ¿ven? Entonces, esta expresión que Cristo le está dando a ellos, mi casa será llamada casa de oración, Cristo dice que Cristo está. Eso está en Isaías capítulo 56, verso 7, que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Nada más por el israelita? No. Cuando Cristo dice, cuando el profeta Isaías dice que esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, está generalizando todos los pueblos de la tierra, aún amados nosotros que no somos israelitas de nacimiento. Ahora, la otra expresión, cueva de ladrones, la tenemos en Jeremías capítulo 7, verso 11, que dice Jeremías, es cueva de ladrones delante de vosotros, delante de vuestro ojo, esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, dice Jehová. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, el templo lo habían corrompido en el tiempo de Jeremías y también en el tiempo de Ezequiel. Pero Jeremías lo reprende y le dice, es cueva de ladrones, esta es mi casa donde he invocado mi nombre. O sea, que en el tiempo de Ezequiel, en el capítulo 8, Dios le habla a Ezequiel, le dice que lo levanta por la que deja. El tercer ante le dice, mientras tú estás muy cómodo hablando con los ancianos, mira cómo están los sacerdotes en mi templo, fornicando e idolatrando. Y dice que lo entraba por las habitaciones del templo, Ezequiel, en el espíritu, y el templo lo había convertido en cueva de ladrones. Ahora, siguiendo la historia, el verso 14 al 16 de Mateo 21, después de esta acción que Cristo hace, vemos, amados, como ellos se sometieron y no le levantaron, amado, ni la voz a Cristo, porque Cristo era enviado de Dios y era llamado por Dios y era respaldado por Dios. Cuando Dios te mande a hacer algo, tú tienes que ir con autoridad y tienes que ir con seguridad. Ahora, si Dios no te manda, prepárate. Ahí vemos en el capítulo 19 del libro de los Hechos que había un hombre que tenía 7 hijos llamado Exeba, y estos 7 hijos fueron a reprender un demonio que Dios no lo mandó a reprenderlo. Y dice que cuando ellos entraron, reprendieron al demonio, y el demonio se le espantó a los 7 muchachos, y dice que le dio una pela, le dio una golpeada que hasta desnudo salían corriendo, porque Dios no lo mandó. Entonces, cuando Dios no nos manda a hacer algo, nosotros no podemos hacerlo. Yo soy muy cuidadoso. Amén. Si usted ve que cayó una persona endemoniada, si Dios no la mandó a reprender, mejor cierre sus ojos y póngase en comunión. Pero hay gente que van de presentado a agarrar y a reprender. Y no todos están aptos para reprender demonios. Yo he visto demonios avergonzando personas. Yo he visto demonios diciendo a la persona, tú no estás apto para ponerme la mano, tú no estás apto para reprender, tú no estás apto para... Bueno, en una ocasión llegó un varón a mi casa y me dijo, pastor, corra, que hay un demonio aquí que está acabando de las 3 de la mañana. Eso era a las 9 de la mañana. Y no ha dejado dormir a nadie. Yo no le digo que sí, le digo, espérate. Me metí para el baño de mi casa y en el baño le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy a reprender ese demonio? Bueno, recibí la orden de Dios, pero duré ahí como 10 minutos y la persona se desesperó. Y la pastora, aquí están esperándolo. Y salimos con autoridad y él le vamos para allá. Y oiga, a un cristiano que estaba reprendiendo ese demonio y que le confesó los pecados, el demonio le dijo, tú no puedes reprenderme, toda noche pecado. Y él dijo, sí, yo pequé, yo hice esto y esto. ¿Qué sabe lo que es eso? Digo, un cristiano confesándole el pecado a un demonio y que no había autoridad. Cuando yo llegué en el camino, le pregunté a la muchacha que nos vino y dije, ¿cómo se llama? Fulana. Llegué con autoridad diciéndole por el nombre de la muchacha fuerte, fulana. Párenla, estaba en el piso, yo llegué como que esa casa era mía. Pónganla de pie, párenla, siéntenla ahí. Fulana. Ella me miró así. Me dijo, fulana. Y él, no diciendo que hay demonio. Después me dice, pero no, ya el demonio se fue. Le digo, sí, pero ya tiene que confesar a Cristo. Si no confiesa a Cristo, ese demonio va a volver. Y oramos, reprendimos, la próxima confesa a Cristo. Gracias a Dios que el demonio ya se había ido cuando nosotros llegamos. Pero si hubiera estado ahí, hubiéramos reprendido también. Amén. Porque ya recibimos la autoridad de parte de Dios.
Ahora, nosotros, amados, no podemos ir a un lugar si Dios no nos manda. Cristo fue por Dios. Y mire, volvió la mesa de los campistas, sacó para afuera a toda esa gente, dijo: ustedes han convertido mi casa, que es llamada casa de oración, en cueva de ladrones. Ahora, verso 14, el 16, dice, amado, que cuando Cristo hizo esto, hubo una manifestación de gloria en el templo y una manifestación de milagro y de sanidad, los cuales entraron ciegos y mudos al templo y Cristo los sanó. 14 al 16. Mira lo que dice el 14. Y vinieron a él, al templo, ciegos y cojos, y los sanó. Oiga, después que él hizo eso ahí, que sacó toda esa gente para afuera, hubo un avivamiento en el templo de milagro. Dice que vinieron cojos y ciegos y él los sanó. Dice el 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y los muchachos clamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. O sea, sintieron celo por la alabanza que le estaban dando a Jesús. Y dice el 16. Y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 8, verso 2. Amén. O sea, ellos entendían que eso era una alabanza diferente. Y ellos le dijeron a Cristo: no, tú no oyes lo que ellos dicen. Y Cristo le dijo: ¿es que acaso ustedes no han leído lo que dice Salmo capítulo 8, verso 2? Que de los niños Dios perfeccionó la alabanza. Entonces en el 17 dice que Cristo, dejándolo, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania y posó allí. Amén. Siguiendo, amado, aquí en el verso 18 al 22, vemos la maldición de la higuera. Amén. Cuando Cristo maldice la higuera. Eso está del verso 18 al 22. Ahora, del verso 18 y verso 19, vemos, amado, que Cristo se fue del templo. Lo leímos en el verso 17. Lo acabamos de leer. Dice que dejándolo, salió fuera de la ciudad y se fue a Betania. Cristo se fue a una ciudad llamada Betania, porque él, después que se estaba haciendo de noche, sale de Jerusalén y se va a Betania. Dice que posó allí, moró allí. Entonces llega el verso 18. Dice: cuando amaneció por la mañana, Cristo regresa a la ciudad. O sea, él amanece en Betania. Cuando él amanece en Betania, pasa la noche en Betania, y cuando ya amanece, vuelve a Jerusalén. Pero cuando él vuelve a Jerusalén, dice, amado, que en el camino, iban caminando a Jerusalén de nuevo, tuvo hambre. Y cuando Cristo tuvo hambre, dice que Cristo vio una higuera y va a comer a la higuera a buscar fruto y no encuentra fruto, lo cual Cristo la maldice y dice que no nazca más fruto de ella, y dice que al instante la higuera se secó. Vamos a leer el verso 18 al 19. Dice el 18: por la mañana, mira, por la mañana ya amaneció, ya Cristo pasó la noche allí en Betania. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad. ¿A cuál ciudad? A Jerusalén. Tuvo hambre. O sea, Cristo venía en el camino de Betania a Jerusalén y vio una mata de higuera y él tuvo hambre. Dice el 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás, oiga lo que le dijo Cristo a la mata, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Al ver a gente decía: está loco, hablándole a los árboles. A mí, yo no me gusta cuestionar las cosas que veo. Hay personas, amado, que Dios lo mete en una locura. Hay personas que se van para los montes, allí en los montes les profetizan hasta la mata de guayaba. Ahora, el primer hombre que le habló a los árboles fue Cristo. Dice que Cristo le habló a la higuera. Cristo no está hablando con hombres, Cristo está hablando con la higuera. Y no solamente con la higuera, Cristo habló con la naturaleza. Dice que Cristo le dio una orden al mar: cállate, y al viento enmudece. O sea que nosotros, bajo el poder de Dios, podemos darle una orden a la nube: tú, nube, vete para allá, para el malecón, que deje de llover aquí. Pero vemos eso en el Antiguo Testamento, como Josué le habló al sol y a la luna: tú, sol, detente, y tú, luna, devuélvete. El sol se estaba ocultando y la luna venía saliendo y se estaba haciendo de noche. Josué entendía que de noche ellos no podían pelear y había una guerra plantada. Ellos estaban plantados y peleando. Entonces Josué se para con autoridad: sol, detente, y tú, luna, vete al valle de Jalón, devuélvete, ¿para dónde viene? Y dice que el sol se detuvo y nunca más, amado, hubo un día como ese. Según los estudiosos, dice, amado, que hubo más de 24 horas de día que no se hizo de noche. Se paralizó, amado, la naturaleza, los puntos cardinales, se paró todo se paralizó.
por el dicho de un hombre. Entonces Cristo le está hablando aquí al árbol, pero lo que Cristo le dice es que se va a acercar. Amén. Ahora bien, luego que Cristo le dice esto, amado, a la higuera, en el verso 20 al 22, los discípulos se maravillaron viendo como la higuera se secó. Inmediatamente Cristo le dio la palabra. Y Cristo le dice a ellos, no se maravillen por eso. Si ustedes tuvieran fe, no solamente es higuera, a un monte, una montaña, ustedes le dicen arráncate y siémbrate en el mar, y se siembra. Verso 20 dice, y 21 hasta el 22 vamos a leer. Dice 20: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Enseguida se secó. Amén. Dice el 21: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviere fe y no dudare, escuchen, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Los árboles de higuera no eran igual que las matas normales. Las matas normales, amado, crecen, tiran el tallo, el árbol, el tronco, después del tronco tiran la hoja, después de la hoja las flores, y lo último que tiran es los frutos. La mata de higuera era al revés. La mata de higuera tiraba el tronco, la mata de higuera después del tronco tiraba las flores, después de las flores los frutos, y por último las hojas. Y las hojas arropaban todos los frutos y las flores. Y esa mata de higuera que se veían con mucha hoja, era que por dentro tenían mucho fruto. Y Cristo la ve con mucha hoja. Cristo entendió que tenía mucho fruto adentro. Pero cuando Cristo se acercó, usted lo puede ver en el verso 19, que cuando Cristo vino a ella, no halló nada más hoja. O sea, tenía apariencia. Tenía apariencia de que tenía fruto, pero no tenía fruto. Nosotros como cristianos no podemos ser cristianos de apariencia, sino cristianos de verdad. No podemos aparentar que somos cristianos. Nosotros debemos ser cristianos de verdad. No podemos aparentar que somos buenos, tenemos que ser buenos. No podemos aparentar que tenemos amor, debemos amar y tenemos que tener amor. No podemos aparentar, amados, que somos servidores, tenemos que ser servidores. Porque hay personas que tienen una apariencia terrible. Amén. No, que yo te ayudo, que yo hago, y al momento de actuar no hacen nada. Es mejor esos callados que actúan que los que hablan mucho y no hacen nada. Dios le bendiga y Dios le guarde.